Hola a todos y a todos una vez más. Qué gusto que estén conmigo en su podcast Soy Mamá y Ahora Qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y el día de hoy quiero empezar tomando un momento para agradecerle de forma muy especial a todas aquellas personas que se han convertido en seguidores constantes de nuestros episodios. Las personas que notaron que no estuvimos durante un par de semanas debido al corte de vacacional, las personas que lo extrañaron. Les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco mucho su confianza de seguirnos cada semana. Y también quiero que sepa que me da mucha alegría aquellas personas que me dicen, oye, estoy empezando a escucharlo y de repente escucho el nuevo y de repente escucho alguno anterior. También eso me da mucho gusto porque me han dicho que les toca escuchar justamente lo que necesitaban. Tal vez el episodio de esta semana no era lo que necesitabas, pero escucharon alguno anterior y me emociona mucho ver cómo todo eso ya se va armando, se va complementando, ya va poco a poco formándose una pequeña biblioteca de opciones que tú tienes para referirlas cuando te sirvan, cuando llegue tu etapa de vida de utilizar alguna de ellas o cuando necesitas volver a escuchar algo de estímulo y de ánimo en un tema en particular. Así es que muchas gracias a todos ustedes. La alegría que ustedes me producen cuando me comentan, cuando me doy cuenta de su interés, de su compromiso de estarnos escuchando, pues lo único que me hace es a mí misma comprometerme también más para preparar lo mejor posible todas estas charlas que tenemos semana con semana. Y bueno, es definitivamente mi oración que estén teniendo ustedes hermosas experiencias, que estén disfrutando mucho, que no dejen de escuchar y de practicar las cosas que hemos platicado aquí, aun cuando a veces parezca que no hay avances. A veces parecería que estamos, como dice ese dicho, ¿verdad?, sembrando en el mar y pues que no parecería que algo esté funcionando. Pero recuerda que las cosas buenas llevan tiempo y cuestan mucho trabajo. Si no nos sigues en redes sociales, búscanos en Soy Mamá y Ahora Qué, tanto en Facebook como en Instagram, y es una forma en la que me puedo comunicar o te puedes comunicar más bien tú conmigo, me mandas un mensaje personal o contestas alguna de nuestras historias o de nuestras publicaciones y podemos estar ahí interactuando un poquito más durante la semana. También les comento para quienes no lo sepan que en YouTube estamos subiendo más o menos cada mes un video con entrevistas de temas diferentes a los que vemos aquí, complementarios pero diferentes, y que personas que nos pueden ayudar mucho en esta hermosa labor de nutrir el corazón de nuestros hijos. Y en ocasiones también lo hacemos con toda la intención de nutrir el corazón de las mamás y los papás que nos escuchan, porque he sabido y me da mucho gusto saber de todos los papás que también han considerado a una servidora una buena opción para comentar sobre esta hermosa labor que ellos también tienen. Te quiero pedir una cosa también muy especial antes de entrar a nuestro tema de hoy, que es, por favor, en este momento, antes de que entremos en materia, tómate un minuto y califica en la aplicación que tú estés escuchando, si lo estás escuchando por Spotify o Apple Podcast o Google o cualquiera de las aplicaciones en la que lo estés escuchando, hazme el favor de calificar el podcast porque esa es la manera, esa es la manera en la que podemos llegar a más personas. Cuando una persona busca las calificaciones, pues es valioso que haya algún comentario y definitivamente que tú puedas poner ahí tu calificación. Hay algunas plataformas en las que permite comentarios, entonces tus comentarios me van a ser de mucho valor y mucha utilidad, igual que a otras personas que estén buscando programas parecidos a este. Entonces, tómate por favor un minuto para calificar nuestro podcast y de esa manera poder ayudar a que llegue a más personas y podamos, como siempre les digo, ampliar esta comunidad de mamás nutriendo el corazón de sus hijos. Y bueno, también el comentario de persona en persona, de boca en boca, es muy valioso y si para ti estos programas son de bendición y de ayuda, compártelo con otros que seguramente también puedan verse beneficiados de lo que aquí platicamos. Bueno, entremos entonces en materia. Y
En la temporada pasada, en el episodio 12, hablamos de este tema de una forma general para todas las etapas. Incluso recuerdo que enfatizamos muchas de ellas en nuestra vida personal. Como mamás, cuando yo entiendo cómo funcionan estos inalterables en mi propia vida, entonces puedo de una forma más fácil enseñarle y ayudarle a mis hijos a que los asuman como una realidad y como una hermosa realidad, tengo que aclarar. Entonces, ahora lo vamos a ver con los mismos días inalterables, esos no cambian, pero cómo los podemos explicar o entender con nuestros niños pequeños, cuando ellos van entrando en su primer contacto con todas estas experiencias, con todos estos conceptos que se involucran en los días inalterables. Porque yo estoy convencida de que en cada cambio de etapa, cada uno de nosotros y obviamente nuestros hijos, nos enfrentamos a volver a establecer o a recordar o a redefinir nuestra posición frente a cada uno de estos inalterables. Así es que por eso me interesa mucho que los hablemos nuevamente allá, pues no sé, casi un año de haberlos tratado por primera vez. Así es que el consejo de hoy es: nutre el corazón de tus hijos al hacerles saber y sentir lo valiosos y únicos que son ante los ojos de Dios. Y yo creo que con eso prácticamente se dice todo, pero vamos a entrar un poquito en el cómo hacerles saber y sentir que son valiosos y únicos ante los ojos de Dios. Bueno, como les dije, ya esto lo vimos en el episodio 12, si tú lo quieres repasar para alguna otra de las etapas o como complemento a lo que vamos a ver hoy. Y si bien yo no sé quién es exactamente el autor original de este concepto de los 10 inalterables, es una enseñanza que yo vi, aprendí y recibí del curso de Principios Básicos para la Vida. Lo que sí sé es que Dios es el que determinó esas 10 características inalterables y que varias de ellas generan mucha inseguridad y disconformidad en nuestras vidas, precisamente porque no tenemos esa convicción y esa claridad de que Dios me diseñó con eso. No fue un error, no se le escapó. Dios me diseñó con eso. Y en la medida en la que yo me convenzo de que no hay nada que yo personalmente, y se lo transmita a mis hijos, ¿verdad?, pudiera haber hecho para que esa característica o esa situación se diera o no se diera o se diera de otra forma, en la medida en la que nosotros aceptamos y valoramos eso, podemos crecer y sentirnos mucho más seguros y amados por Dios. Y definitivamente eso nutre el corazón de tus hijos, el tuyo propio, y puede transformar tu vida. Así es que en esta ocasión los vamos a mencionar, son los mismos días de la vez anterior, pero los vamos a usar con un vocabulario un poco más claro y adecuado a la edad de los niños que nos estamos enfocando. Y vamos a empezar. Te los voy a decir los 10 y luego vamos a ir hablando brevemente de cada uno de ellos. Número 1. Dios escogió quiénes serían cada uno de mis padres. Y sí, eso incluye a los 2 que tengas o en su momento tal vez más, depende de las circunstancias. Número 2. Dios escogió en qué momento debía nacer. Número 3. Dios decidió mi raza. 4. Dios decidió cuál sería mi país de nacimiento. 5. Dios me creó hombre o mujer. Nada más. 6. Dios decidió si yo sería hermano mayor, hermano menor, hermano de en medio, pilón o hijo único. 7. Dios decidió quiénes y cuántos hermanos tendría o si no los tendría. Número 8. Dios diseñó y elaboró cada uno de mis rasgos físicos. 9. Dios me dio la inteligencia y la capacidad que ahora tengo. Y 10. Dios decide cuántos años vivimos y cómo vamos a ir envejeciendo. ¿Ok? Todos ellos son grandes y valiosos temas que necesitamos ir enseñándole a nuestros hijos conforme ellos tienen la capacidad de ir entendiéndolo o la necesidad
de responder algunas de estas preguntas. Bueno, y sin más preámbulo, vámonos al número 1. Dios escogió quiénes serían cada uno de mis padres. Y bueno, en esta edad de los niños pequeños es muy común que los hijos quieran saber la historia de cómo papá y mamá se conocieron, de cómo fue que ellos llegaron al mundo y todas las historias periféricas que se derivan de todas estas anécdotas que los papás les contamos a los hijos. Y son pláticas excelentes, porque estos momentos, cuando se da esta plática, nos podemos hacerles saber a nuestros hijos que biológicamente todos tenemos que tener 2 padres para poder tener vida. Un hombre y una mujer. Cuál sea la situación particular que tú estás viviendo ahorita con tu hijo, pues definitivamente hay muchísimas, pero para que él naciera o ella naciera, tuvo que haber un hombre y una mujer que se unieran para darle vida. No puede ser de otra manera. Y esos 2 padres fueron determinados por Dios. No fue al azar, fue con un propósito específico para ellos, porque Dios es el dador de la vida. Entonces, es muy importante que independientemente de la situación que esos 2 papás tengan actualmente, si están juntos, si están casados, si alguno se fue, si se divorciaron, si alguno murió, si alguno jamás estuvo presente o cualquier situación, es importante que les hagamos saber y que nuestros hijos tengan muy claro que eso no tiene nada que ver con lo que ellos puedan haber hecho o con lo que ellos hagan. Una de las primeras formas de proteger y de nutrir el corazón de nuestros hijos es darles esa libertad, la libertad de no ser responsables por cosas que no son responsables. Tal vez comparto con ustedes demasiados ejemplos de programas de series de televisión. A veces así como que me da pena, espero no serles de tropiezo, pero es una forma que yo tengo particularmente de relajarme, ¿verdad? Me gusta leer mucho y mucho de lo que yo les comparto es de mi lectura, pero pues no me la paso diciéndoles tampoco a veces los libros, autores o momentos en los que leo, pero sí a veces de las series pues es un poco más obvio. En fin, una de las series que yo veo y que esa sí la puedo recomendar con toda la libertad del mundo y la empecé a ver nuevamente ahora con mi esposo. Cuando yo estaba chiquita se llamaba Los Pioneros, ¿verdad? En la televisión local en español. En inglés creo que se llama La Pequeña Casita de la Pradera, con su traducción al inglés. Y es una historia muy hermosa basada en hechos reales sobre las familias que empezaron a poblar en los Estados Unidos después de su independencia y los primeros 100 años de que el país comenzó y se creó, ¿verdad? Y entonces en la primera temporada hay un episodio en particular en el que había un papá alcohólico que lastimaba a su hijo, y era un hijo de aproximadamente 10 años y la mamá no estaba presente, no me acuerdo realmente la situación, pero era un niño de 10 años. Entonces toda la comunidad del pueblo ahí donde vivían se une porque ven la situación con el niño, que a veces llega golpeado y cosas así, y piensan en tenemos que rescatar al niño. Y en ese capítulo recordé 2 cosas muy relevantes de este tema que estamos comentando. Número 1, el niño amaba a su padre a pesar de las palizas que su papá le daba y a pesar del maltrato y de la falta de amor que su papá le daba a él, ¿verdad? No tenía muestras de amor para con el papá. Entonces, cuando todos los hombres de la comunidad quisieron separar al niño del papá para rescatarlo, el niño corrió, abrazó a su papá, se le pescó de la pierna y llorando les decía, por favor no me separen de mi papá, por favor no me separen de mi papá. Y es una escena obviamente muy conmovedora. Y entonces uno de los adultos que estaban ahí presentes tratando de salvar al muchacho y de rescatarlo, le voltea con los otros y les dice, no hemos entendido que para salvar al chico tenemos que salvar al padre. Y eso es una gran verdad que obviamente toma mucho más tiempo y cuesta mucho más trabajo, pero a la larga es lo mejor.
Y la otra cosa que pasa en ese episodio es que cuando ellos trataban de explicarle al niño que no era su culpa, que no era su culpa que la mamá hubiera muerto al dar a luz y por eso el papá se emborrachaba y vivía con tanto dolor, ¿verdad? Eso era, por eso no estaba la mamá presente. En fin, le decían al niño que no era su culpa que la mamá hubiera muerto y el niño decía, mi papá me culpa, yo sé que no es cierto, pero solo lo dice cuando está borracho. Y entonces a mí me sorprendió mucho realmente que el niño tuviera la inteligencia emocional que se requiere para que él pudiera separar esa realidad de lo que su papá decía cuando estaba borracho. No todos los niños tienen esa inteligencia emocional y muchos niños realmente crecen creyendo que ellos son culpables de que la mamá haya muerto y son culpables de que el papá se emborrache o el papá viva en dolor y el papá decida maltratarlo por ese dolor que no puede superar. De verdad que yo deseo que no estés ni siquiera cerca de estar en un caso similar a ese, pero prefiero mejor advertirlo y decirte que decirle a un niño, aunque sea de broma, que por su culpa tuvieron que casarse, o que por su culpa uno de los papás se fue, o su mamá murió, o cosas peores que estas, es destruir algo que tal vez nunca más se pueda restaurar. Por favor, te lo pido. Tu hijo debe de entender que Dios decidió quiénes fueran sus padres, pensando en lo mejor para él o para ella. Todo lo demás lo decidieron sus padres. Y Dios, en su libre albedrío que nos da, permite que los padres decidan y asuman las consecuencias. Pero tu hijo tiene que saber que él no tiene la culpa de nada de eso. Bueno, vamos rápido al número 2. Y el número 2, te recuerdo, dice, Dios escogió en qué momento debías de nacer. Y seguimos otra vez con el tema del nacimiento de tu hijo. Y tal vez no fueron las condiciones óptimas o el momento más adecuado, ya sea para ti, para tu entorno, pero es inmensamente valioso que por encima de esas voces recuerdes que Dios es el dador de la vida. No fue tu decisión, fue decisión de Él y Él sabe lo que es mejor siempre. Él puede ver el futuro, tú no puedes verlo. Así que el mensaje para tu hijo, y que obviamente tú tienes que creer primero firmemente, debe ser este. Hijo, tú llegaste en el momento preciso, ni antes ni después. Las circunstancias siempre son eso, simplemente circunstancias. Pero por encima de las circunstancias siempre está Dios y Él no se equivoca. Tal vez la llegada de tu hijo vino a traer muchas complicaciones o muchas restricciones o muchos inconvenientes a lo que era tu vida en ese momento. Pero tenemos que tener una perspectiva más amplia y Dios ya está trabajando en tu futuro y en el de ese bebé que tiene un propósito para un momento específico de tu vida. Él debe saber y sentir que llegó cuando tenía que llegar. Y ese es el número 2. Así, bueno, vamos al número 3. Dios decidió mi raza. Y quiero repetir algo que dije en el mismo episodio de la temporada 1. La raza es una de las cosas que más problemas causa en el mundo entero. Y sería tan fácil si entendiéramos que el individuo al que atacamos, juzgamos o despreciamos por su raza no tuvo nada que ver con eso. Él tampoco pudo decidir cuál era su raza. Él no pudo escoger como tú tampoco pudiste escoger. Así es que por esa misma razón no puede haber razas superiores a otras. Todas tienen su propósito y su espacio. Los bebés no entienden de diferencias raciales hasta que los adultos se las hacemos ver. Y obviamente las interpretamos como nosotros queremos verlas. Entonces, por favor enseñemos a la siguiente generación que su raza, que muchas veces se identifica por su color de piel, por sus facciones distintivas, por su tipo de cuerpo, de cabeza, de cabello, etcétera. Tú sabes a qué me refiero. Que su raza no es una razón para calificarnos, ni a nosotros mismos, ni a los demás, ni para bien ni para mal.
Y bueno, siempre a mí me encanta, y lo has oído en muchos de mis programas, el Salmo 139. Todo el Salmo es hermoso. Pero en especial para este tema, mi mente vuela a los versos del 13 al 18, donde nos habla la forma en la que Dios planeó cada uno de los factores relacionados con nuestro nacimiento. Y yo estoy convencida de que cuando en el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, ese libro es lo que los científicos descubrieron muchísimos años después de que este salmo fue escrito. Realmente lo descubrieron hace probablemente unas cuantas décadas y lo llamaron ADN. Pero Dios tenía ya ese libro en el que escribió todas las cosas que fueron después hechas. Entonces, la raza es una de esas cosas que Dios decidió y por la cual no deberíamos de tener diferencias, ni pleitos, ni sentimientos de inferioridad o superioridad. Ok. Número 4. Dios decidió cuál sería mi país de nacimiento. También la nacionalidad ha sido un concepto que ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Ahora la tendencia de las nuevas generaciones, según yo entiendo, es ser ciudadanos del mundo. Y pues supongo yo que eso trae ciertos beneficios a la globalización, a la intercomunicación de los seres humanos y todo eso. Pero el hecho es que todos necesitamos saber que pertenecemos a una cultura, a una tierra, a una población específica. Necesitamos un lugar a donde podamos decir regreso a casa. Hay bueno, yo creo que todos ustedes la deben de conocer y si nos escuchas en algún otro país, a lo mejor también tú la conoces. Hay una canción típica mexicana que literalmente refleja este sentimiento y esa necesidad intrínseca de los humanos. Y seguramente la has escuchado por ese verso tan conocido que dice: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Y bueno, ahí sigue, ¿verdad? No me voy a soltar aquí cantando, pero esto refleja exactamente ese deseo de tener una tierra a la cual llamar hogar, a la cual llamar patria. Ahora, no solía ser un asunto muy grave en la mayoría de los hogares, pues digamos, en nuestros pasados recientes, ya que teníamos una sociedad bastante tradicional en donde la gente normalmente nacía y crecía en el mismo lugar en donde toda su vida, ¿verdad? O al menos su primera infancia. Pero realmente las cosas han estado cambiando mucho y cada vez es más frecuente saber de familias que deben emigrar a otros países, a otros lugares para residir, o incluso de familias que deben estar cambiando constantemente de país. Así es que este inalterable se está convirtiendo en muy importante para quienes tienen que vivir esta situación. Y entonces, con respecto a este tema, yo te quisiera invitar a decirte que le enseñes a tus hijos a amar y a honrar el país en el que Dios decidió que nacieran, aun y cuando ya no sea el país en el que viven. Promueve y permite que ellos tengan esa sensación de pertenencia a un lugar de origen. Enséñales sobre ese país, sobre sus costumbres, sobre su historia, y de esa manera tú le vas a estar dando un regalo de seguridad y de pertenencia muy, muy valioso. Así es que anímalos a que sepan y conozcan de sus raíces y se sientan orgullosos de ellas, porque Dios decidió que esa sería su patria. Ok, vamos a ver, número 5. Dios me creó hombre o mujer. Este es un tema que también ha estado cambiando mucho en estos últimos tiempos. Pero mientras que no exista algo diferente a cromosomas XX y XY, tenemos que entender que biológicamente los bebés solo nacen siendo niños o niñas. La palabra de Dios así lo dice: varón y hembra los creó. Así que junto con los demás inalterables que hemos estado comentando, son decisiones de Dios que en su soberanía y en su omnisciencia Él determina para cada uno de nosotros.
La influencia que después los padres o el ambiente tengan, bueno, esos son factores adicionales que están totalmente determinados o que los hacen el ambiente, ¿verdad? Los padres y el ambiente, como lo dije ahorita. Entonces, darle a tus hijos la certeza de que el género que Dios decidió para ellos es la forma en la que van ellos a traer honra a Dios, es algo muy valioso que puedes regalarle a tus hijos y que créeme que les va a ahorrar tantos problemas en el futuro. Obviamente debemos de enseñarles el respeto que ellos deben demostrar a personas que creen y actúan diferente de este tema y sobre todo inculcarles que Dios ama al pecador a pesar de que aborrece el pecado que alguna persona pueda estar cometiendo. Hace un par de años escuché el testimonio de una mujer que ella vivió toda su adolescencia y juventud temprana sintiéndose atraída emocional y románticamente a las mujeres. En su testimonio, ella hablaba ampliamente sobre las circunstancias de su vida que la llevaron a vivir de esa manera. Ella se llama Jackie Hill Perry, pero lo que quiero recalcar es que ella comenta dos cosas respecto a su experiencia con los cristianos en esa época de su vida. Y decía, la mayoría de los cristianos me mostraban rechazo y me condenaban sin siquiera preocuparse por lo que yo estaba pasando, lo que me había llevado a vivir de esa manera. Pero, dice ella, pero hubo una persona que le mostró interés y preocupación como ser humano, independientemente de que esa persona era una cristiana y que tenía prácticas totalmente diferentes y contrarias a las que esta chica Jackie tenía en ese momento. Esa persona cristiana no le condenaba, le mostró interés y le fue guiando al amor de Cristo, de tal manera que cuando la confrontó con la verdad del Evangelio y la realidad del bello plan que Dios tenía para ella, se sintió tan emocionada de saber que Dios había creado como una mujer heterosexual que tenía un propósito específico en la vida. Increíblemente, ella dice, a mí nadie me había dicho que Dios me creó como mujer para un propósito específico. Dijo, y por el contrario, dice ella, a mí todo el mundo me decía que yo tenía la libertad de escoger y que yo era dueña de mi vida. Pero cuando esta chica en su testimonio dice, cuando yo entendí que Dios me había creado mujer con un propósito, dijo, eso fue suficiente para que yo empezara un proceso de transformación y que quisiera volver a estar en el estado que Dios me creó para cumplir ese propósito. Y bueno, ella actualmente es una mujer casada con un hombre bueno, tiene 4 hijos y da muchas conferencias por todos los Estados Unidos, animando a muchas mujeres a amar y a disfrutar a Dios y a disfrutar el plan que Dios tiene para la vida de cada una de ellas. Entonces, por favor, no dejes que tus hijos vivan en confusión. Regálales la certeza de saber que Dios los creó como hombre o como mujer con un propósito específico que van a cumplir de esa manera. Y tú misma y prepara a tus hijos para, independientemente de las elecciones de otras personas, primero que nada reflejar el amor de Cristo antes de reflejar cualquier otro tipo de rechazo o de condenación al pecado. Vamos bien. Número 6. Dios decidió si yo sería hermano mayor, menor, de en medio o pilón. Y por lo general los niños, cuando se dan cuenta de la diferencia de edades con sus hermanos y todo lo que esto implica, suelen verlo por el lado negativo, ¿verdad? Ellos ven todo lo que perdieron por no ser hermano mayor, ¿verdad? Y por lo general tienden a ver todas las bondades de haber sido el hermano menor. Es que tú al menor lo consientes y a mí me exiges. Es que no sé qué, ¿verdad? Pero lo mismo pasa al revés. El menor dice, es que mi hermano mayor puede hacer tantas cosas que a mí no me dejas. Y, en fin, todas las bondades las tiene el otro y todas las de perder las lleva el que se está quejando, ¿verdad? Creo que debo de estar comentando algo que seguramente ya viviste. Bueno, una de las tantas estrategias que tú puedes manejar es que busques un momento oportuno
en el que todos juntos puedan platicar y entonces el hermano mayor hacerle ver a los menores todas las ventajas que tienen ellos y los hermanos menores hacerle ver a los mayores todas las ventajas que tienen ellos. Y si tú logras hacer esto y manejarlo en un ambiente positivo, muy probablemente van a terminar riéndose y bromeando al respecto. Pero finalmente eso te va a ayudar mucho para que ambos vean lo positivo de su lugar de nacimiento. Si por alguna razón las cosas terminan con reclamos y con pleitos, espero que no sea el caso, bueno, de alguna forma eso también va a ser bueno porque es una señal de que algunos de ellos no están entendiendo y no están aceptando este inalterable tan valioso. Y entonces es una señal de dónde tienes que trabajar tú con más cercanía, con más cuidado y tratar de esclarecer el pensamiento de tu hijo respecto a ese inalterable que Dios decidió y que nuevamente, como lo decíamos en el anterior, lo decidió con un propósito. Aprovecha entonces para acercarte a cada uno de ellos y descubrir qué es exactamente lo que le está molestando, por qué no logra entender, aceptar e incluso agradecer la decisión de Dios respecto a su orden de nacimiento. Y, por favor, toma siempre la oportunidad de terminar este tipo de oraciones, de conversaciones, orando a Dios y agradeciéndole por tu hijo, por su lugar de nacimiento, hablándole a Dios acerca de la bendición que es la vida de tu hijo y recordándole nuevamente a tu hijo y recordando en tu oración que tu objetivo es nutrir el corazón de tu hijo. Bueno, ¿vamos bien? Yo espero que sí. Número 7. Dios decidió quiénes y cuántos hermanos tendría o si no los tendría. Y en el caso de que tú seas hijo único o que tú tengas un hijo único, también aplica de la misma forma. De una forma chusca, pues tú puedes decirle, eres mi hijo mayor, menor y de en medio al mismo tiempo, mi hijo favorito y algunas de esas bromas. Pero en un tono más serio, pues tú puedes mostrar interés en entender cómo le afecta a tu hijo en particular esta situación específica. Tal vez en su momento, cuando ya él pueda entenderlo, hablarle de las razones biológicas o emocionales por las que es hijo único, pero a la vez debes confirmarle que esto no es algo que a Dios se le haya escapado, que a Dios se le olvidó mandarle otro hermanito o que Dios no lo haya previsto, sino que en su manera y en su momento Dios le va a proveer de los hermanos o de los compañeros de vida que él necesite para llegar a donde Dios lo quiere. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hijos únicos y de la manera en la que Dios los usó. Lo hablamos un poquito también en el inalterable anterior, ¿verdad? Del orden de los hermanos. Incluso los años de separación que hay entre hermanos, si son cuates, gemelos, partos múltiples, si alguno muere y el otro no, etcétera, nada de eso escapa del control de Dios. Si fueron todos hombres, si fueron todas las mujeres, si solo hubo un pilón, solo uno de cada uno, todas las combinaciones que se te ocurran, primero se le ocurrieron a Dios. Y no fue por azar, fue con una intención específica que en su tiempo podremos entender. Vamos avanzando. La que sigue es: Dios diseñó y elaboró cada uno de mis rasgos físicos. Y no puedo sino volver a referirme al Salmo 139, en donde nos dice cómo Dios diseñó todo con cuidado. Es muy valioso poder explicarle a tus hijos pequeños y ayudarlos a imaginar a Dios diseñándolos específicamente a ellos. Y un ejercicio que tú puedes hacer es pedirle que tu hijo dibuje a una persona imaginaria. Puede ser un amigo o un nuevo hermanito o un abuelo que nunca haya conocido. Y que entonces empiece a dibujarlo y ponga todos los detalles posibles, por ejemplo, en su cara o en su cuerpo. Y luego que te lo explique, que por qué le puso cada cosa en ese lugar, de ese color, en ese tamaño, etcétera. Porque de esa misma forma es como Dios fue haciéndolo a él y enseñarle que Dios fue tomando cada decisión de cómo sería cada parte de su cuerpo.
En la temporada pasada, cuando hablamos de este tema, también yo les comenté que Amanda, mi hija, tiene 2 remolinos justo en el centro de la frente, en el inicio de su cabello. Y eso hace imposible casi que ella pueda tener un fleco que caiga sin que se enrole en direcciones opuestas en su frente y le cree los famosos cuernitos, ¿verdad? Entonces, desde pequeña, cuando orábamos y platicábamos de cómo Dios la hizo, yo les decía que yo le decía a ella que cuando Dios la iba a mandar a que naciera y que ya había terminado de crearla, la vio tan bella que le dio un beso en la frente y por eso se le hizo ese sello de esos 2 remolinos que solamente ella tiene. Te lo comparto porque es una idea muy hermosa. Yo veía cómo en la cara de mi hija se iluminaba cuando yo le decía que Dios la había besado ahí y que por eso tenía esos remolinos. Y es una idea que te comparto porque tal vez en esta etapa de tus hijos pequeños, a lo mejor alguna situación física que tal vez para ellos sea notoria o sea molesta, podría convertirse en el beso que Dios les dio antes de mandarlos. No sé, simplemente es una opción de cómo hacerlos sentir amados y especiales. Yo hice esto con cada uno de mis hijos en algunos de los rasgos particulares que cada uno de ellos tenía. A veces algunos de esos rasgos no son tan evidentes para los demás como lo son para ellos mismos. Estoy segura que jamás las personas cercanas a Amanda se han visto o han fijado en sus 2 remolinos, pero para ella eran evidentes, entonces teníamos que trabajar en esos. Porque para restarles de alguna manera esa importancia que ella les daba, pero a la vez enfrentar el problema en lugar de simplemente minimizarlo. También en esta segunda temporada publicamos un video en el canal de YouTube que platico con una hermosa y querida doctora, la doctora Cecia González, que trabaja con dismorfias, creo, ya se me olvidó cómo se dice la palabra correcta, y situaciones físicas de deformidades en la cara de los niños. Si tú no has visto ese video, te animo a que lo busques en nuestro canal de YouTube y lo veas, porque ahí abundamos sobre cómo nutrir el corazón de los niños que tienen rasgos físicos difíciles de manejar. Y creo que ahí puedes encontrar muchas cosas muy valiosas para trabajar específicamente con este tipo de situaciones. Bueno, ya vamos al 9, muy bien. El número 9 dice: Dios me dio la inteligencia y la capacidad que tengo. También en esta segunda temporada hemos estado compartiendo unos videos que en nuestro canal de YouTube en los que entrevisté a una experimentada maestra y especialista en desórdenes de aprendizaje. Y en esos videos, es una entrevista que tuvimos que partir en 2 porque, bueno, eran muchísimas cosas que quisimos aprender y muchas que se nos quedaron en el tintero, pero ella nos habla de cómo manejar, cómo explicarle y cómo aceptar las inteligencias y capacidades de tus hijos. Todos, absolutamente todos tenemos una mezcla diferente y porcentajes diferentes que de todas nuestras inteligencias que nos hacen especiales y únicos. Y esa es precisamente la enseñanza que tú le debes de dar a tus hijos. Esas diferentes capacidades mentales, en lugar de clasificarnos, segmentarnos o hacer una especie de jerarquía, nos complementan y ayuda a que nos entendamos y nos apoyemos unos a otros. Entonces, ayúdale a entender a tus hijos que al igual que los otros 9 inalterables, las inteligencias, las capacidades que Dios le dio, no es algo que nos dé o nos quite valor. Solo tenemos que descubrir el propósito por el cual Dios nos dio esa inteligencia o esa capacidad específica. La capacidad mental no es una razón para valorar o jerarquizar de si una persona tiene más o menos, vale más o menos, definitivamente, porque no es algo en lo que nosotros hayamos podido influir o decidir para tenerla o no tenerla. Una vez que ya nacemos, podemos trabajar en desarrollarlas, pero lo que Dios nos dio, Él lo diseñó y lo decidió con un propósito. Es por eso que constantemente te invito a que te conviertas en una estudiosa de tus hijos, para que puedas
determinar y descubrir sus capacidades mentales, les enseñes a estar contentos y agradecidos con esa mezcla específica que Dios les dio. Y bueno, el último de nuestros inalterables dice así: Dios decide cuántos años vivo y cómo iré envejeciendo. Y como lo comentaba también en el episodio de la temporada pasada, creo que en el caso de este inalterable, más que comunicárselo a nuestros hijos, debemos de entenderlo y aceptarlo primero nosotros. Y como a la medida en la que nosotros lo hacemos o lo aceptamos, entonces vamos a ir transmitiéndoselo y enseñándoselo a nuestros hijos. En la medida en la que aceptemos y entendamos que el envejecimiento es parte de nuestra vida y parte del plan de Dios, vamos a poder disfrutarlo. Con respecto a nuestros hijos pequeños, esto va a ser más fácil que ellos lo entiendan, obviamente en función de otros. No es lo más común y conveniente hablarles de la propia muerte de los niños, pero ellos lo pueden entender en la muerte o en el envejecimiento de la gente que los rodea, ¿verdad? En particular, tíos, abuelos, etc. Tal vez es algo que no pueden entender del todo y que si no es necesario, pues no debemos de manejarles tan específico, ¿verdad? Pero definitivamente sí es algo que debemos de presentarlo, de manejarlo, sobre todo cuando tienes una situación de muerte cercana, ya sea una muerte repentina o una muerte que ya se está anunciando y que hay que preparar a nuestros hijos para enfrentarlas. No recuerdo si ya les he platicado esta anécdota, pero definitivamente es muy, muy adecuada para este tema. Cuando mi suegro murió, Caleb, mi hijo, tenía 4 años de edad. Y cuando nosotros vinimos a la casa para decirles a los hijos lo que había sucedido, pues obviamente Amanda era demasiado pequeña, no lo podía entender, pero nos sorprendió mucho porque cuando terminamos de decirles, Caleb literalmente gritó un ¡yupi! Con todo su corazón, con toda sinceridad, emoción, y fue así como que nosotros nos quedamos realmente sorprendidos y como diciendo, a lo mejor no entendió lo que le estábamos diciendo, pero cuando le preguntamos y le dijimos si había entendido y repasamos con él la información, fue algo muy bonito porque Caleb no solamente lo había entendido, sino que él tenía tan claro y tan una convicción tan fuerte de que su abuelo iría al cielo y de lo hermoso que era el cielo, que su sentimiento era genuina alegría por su abuelito. Y él dijo literalmente, ahora él va a poder ver a Dios y platicar con él y en el cielo va a ser muy feliz. Y como mi suegro murió de un problema de cáncer en su garganta, los últimos años de su vida, mi suegro perdió su voz, no podía hablar. Entonces el hecho de que Caleb dijera, mi abuelo va a poder platicar con Dios, hablaba de la convicción y de la confianza que él tenía de que su abuelo estaba mejor, de que ahora él iba a estar completamente libre de todas las enfermedades y conflictos que tenía aquí en la tierra, y se puso muy feliz por él. Y jamás se entristeció, tenía muy, muy claro eso. Así es que te lo platico porque es una forma en la que él, para nosotros fue una alegría ver que habíamos ido comunicándole de manera correcta esta cuestión de la muerte, el envejecimiento. Y obviamente cuando tú le compartes de que nuestra convicción es que quienes han aceptado a Cristo están y van inmediatamente a la presencia de Dios, pues es un complemento perfecto para que los niños lo puedan entender. Obviamente conforme las personas van creciendo, los niños se van convirtiendo en jóvenes, en adultos, van entendiendo de una forma diferente el dolor del desprendimiento y de la ausencia que nos va a hacer a sentir por aquellos que parten. Y es normal, no quiere decir que el niño que no se alegre y que el niño que sufre está mal, pero tenemos que enseñarles que aunque el dolor humano es normal, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús debe alentarnos y de animarnos. Y aquí no puedo yo sino preguntarte, ¿estás tú lista para presentarte delante de Dios cuando Él lo decida?
¿Saben tus hijos que tú estás lista? No temas hablar de la muerte con tus hijos. Si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, no tienes nada de qué temer. Él ya pagó el precio por tu vida eterna en el cielo. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, entonces sí puedo entender que no estás lista para morir y sí puedo entender que te da temor hablar de este asunto. Pero te invito a que busques conocer y entender de la salvación en Cristo Jesús. En mis redes sociales hay un video que dura 2 minutos, casi al inicio de nuestras publicaciones, y tal vez podemos volverlo a postear esta semana para que puedas entender en 2 minutos cuál es el mensaje de salvación y cuál es la diferencia que tú puedes hallar en Cristo Jesús. Hemos hablado durante este programa de los 10 inalterables que Dios decide en la vida de cada uno de nosotros. Y te invito para que si tus hijos ya están en edad de entender, tú uses estos 3 temas de conversación para tener hermosos momentos, pláticas deliciosas y nutritivas con tus hijos respecto a cada uno de estos temas. Te va a sorprender mucho y van a ser momentos muy gratos escuchar lo que ellos piensan al respecto. Y definitivamente van a ser momentos en los que puedas, si es necesario, rectificar algunas formas de pensar y confirmar o animar otras que tal vez ellos ya estén teniendo. Y bueno, me despido el día de hoy y te recuerdo que hagas un esfuerzo esta semana para nutrir el corazón de tus hijos con algo de lo que has aprendido el día de hoy. Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima semana y nos podemos comunicar por redes durante la semana. Y te recuerdo, por favor, tómate un minuto y califica nuestro programa para que podamos así llegar a más personas y poder ir incrementando esta ola que nutra el corazón de la próxima generación.